continuamos esta noche de jueves y os decía que nos íbamos a trasladar hasta Miranda de Ebro. Lo vamos a hacer en compañía de José Antonio González, que es el impulsor, el portavoz de la plataforma de afectados por la riada de 2015, que ha afectado a tantos y tantos vecinos de la localidad. José Antonio, muy buenas noches y gracias por haber venido hasta aquí, hasta Canal 54, para trasladarnos lo que se está viviendo en estos momentos en Miranda y también lo que ha sucedido en semanas pasadas. Pues muy bien. Tenemos que hablar de diferentes cuestiones, José Antonio, porque desde que éramos conscientes de lo que estaba sucediendo por la crecida del Ebro hasta el momento en el que nos encontramos, ha habido muchas valoraciones, muchos comentarios, unos echan la culpa a otros. Queremos conocer también la opinión, por supuesto, de los afectados, pero lo primero, ¿cómo se constituye esta plataforma, José Antonio, y quiénes la integráis? Mira, se constituye precisamente por esto que acabas tú de describir últimamente, que es lo que hemos ido sufriendo en los días posteriores a la riada todos los mirandeses, ¿no? El que hemos tenido un desamparo total por parte de todas las instituciones, una desinformación total, que ha sido lo más grave, una mala información, una información totalmente increíble. No es posible lo que estábamos escuchando de parte de las autoridades, y entonces no tuvimos más remedio que impulsar una plataforma, pues convocando una asamblea, y a partir de ahí ya, pues hombre, se empezó a estabilizar ya este organismo, ¿no? Esta plataforma en la que salimos 23 personas como representantes de seguir con este impulso para reclamar principalmente dignidad, para que nos digan qué es lo que ha pasado cuando hay indicios muy claros de que ha sido una negligencia en las autoridades y en las empresas que tienen que regular el cauce del río, y que precisamente los pantanos se han hecho con esta finalidad, se han hecho con dinero público para evitar las catástrofes a los ciudadanos y a sus propiedades, y pues estamos viendo que no ha sido así como se ha gestionado. Le voy a pedir a mis compañeros que nos pongan, si pueden, imágenes de lo que sucedía en Miranda, porque nosotros nos trasladábamos también hasta allí para ver in situ lo que estaba aconteciendo precisamente en la localidad. José Antonio, ¿cómo se viven esos primeros momentos en los que veis que el Ebro sube más de la cuenta, que no es una simple crecida más? Mira, estos días estamos teniendo otra subida, una subida, pues, digamos, entre comillas, normal, una subida habitual, de las que en todos los inviernos y primaveras pues tenemos los que sabemos que vivimos en la orilla de un río, ¿no? Todas las ciudades que viven en la orilla de un río, lógicamente, tienen este peligro, ¿no? de ser inundados cuando la naturaleza se desborda. Pero en este caso no ha sido así. En este caso se nos dijo por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro que iba a haber una subida de 5,5 metros, con lo cual el ayuntamiento rápidamente calcula hasta dónde va a llegar esa subida, y una vez que se nos dice eso, y que además se nos dice que el sábado a las 10 de la mañana ya ha llegado la punta máxima, pues bueno, pues los ciudadanos nos relajamos, ya sabemos dónde llega la riada. Prácticamente casi nada de la ciudad se inunda con esos 5,5 metros, pero luego ya resultó que no fueron 5,5 metros, sino que fueron casi 7, 6,95 para ser más exactos, ¿no? Esto, lógicamente, viniendo esta información de la Confederación Hidrográfica del Ebro, nos parece más grave, puesto que la Confederación tiene todos los datos y es el único organismo que tiene datos. Lógicamente, lo que hacemos es acudir a la página de la Confederación para ver los gráficos y para ver qué es la actuación, la previsión meteorológica, la previsión de riadas y la gestión de los pantanos, y efectivamente vemos que está mal hecha la gestión, que se les ha ido de las manos, que han añadido a la riada que venía por las lluvias, han añadido el desembalse del pantano de Sobrón, con lo cual, en vez de los 5,5 metros que tenían ellos calculado, se ha añadido hasta los 7 metros, que ha sido lo que realmente ha hecho un daño enorme a la ciudad, porque nadie se preparó para aguantar esta riada, ¿no? De habernos avisado como corresponde y como tiene la obligación la Confederación y el Ayuntamiento, habernos avisado a los vecinos de que se iba a producir esta inundación, todos hubiésemos puesto nuestros remedios y no podíamos haber evitado que se inunde, pero sí que los bienes se hubiesen puesto un poco más a salvo, ¿no?
En esos primeros momentos, José Antonio, cuando uno ve que el agua sigue subiendo, que llega a viviendas, a negocios, que llega a huertas, que está al final arrasando con todo, el sentimiento es de impotencia, de alarma, de no saber qué hacer, de indignación, de marcharse de casa, de sacar las cosas. Me imagino que las experiencias han sido muchas y lo que habéis podido comentar en estas semanas también, pero ¿cómo vive al final uno esa impotencia de ver que el agua está entrando en su negocio, en su garaje, que se está llevando el coche o simplemente que ha acabado por aquello por lo que ha estado luchando? Los que tenemos muchos años ya, pues hemos visto muchas riadas y sabemos qué es lo que ha pasado y estamos preparados, lógicamente, en la ciudad para afrontarlas, ¿no? Sabemos que esta no es ni la primera riada ni va a ser la última. Estas riadas se van a ir produciendo porque la naturaleza las ha hecho así y el Valle del Ebro se ha constituido desde hace millones de años porque el Ebro ha transcurrido por él precisamente con grandes avenidas, que es cuando se hacen los grandes arrastres de materiales y por lo tanto donde se hacen también los problemas a quienes nos hemos ido a través de cientos o de miles de años, nos hemos ido instalando en las orillas de los ríos para vivir porque es una de las formas cómodas. No eso lo sabemos, pero en este caso no ha sido eso, no ha sido que un espíritu, en este caso maligno, nos ha castigado por portarnos mal, no, que no ha sido eso, ha sido una mala gestión la que ha hecho mucho daño a las propiedades de las personas y no ha habido daños graves, daños materiales personales, digamos, no ha habido muertes o similar, pues porque esta vez sí que hemos tenido a alguien que nos ha protegido en ello, pero tú comentabas, por ejemplo, ¿no? Cuando vas viendo que va subiendo, que no es como nos están diciendo, que nos están permanentemente diciendo a las 10 de la mañana ya estamos en el máximo, está subiendo, pasan las 11, las 12, la 1, las 2, las 6 de la tarde, sigue subiendo, nos dicen que ya tiene que ir bajando, que ya está bajando, sigue subiendo. Bueno, pues en parte hay una gente que se ha relajado, que ya vale, ya entonces se ha subido hasta aquí, ya vale, pero otros se van a dormir y a las 4 de la mañana, como ha habido algunas familias, se encuentran con que tienen el agua en la habitación y tienen que salir de emergencia pues por las ventanas, sacándole los bomberos o sacando con barcas por las ventanas porque se estaba inundando la casa y eso, ¿no? Esto es lo que ha sido verdaderamente dramático por la falta de previsión y por la malísima información. Creemos, esto es una suposición, lógicamente, que se ha querido quitar hierro al tema, ¿no? Se ha querido ser excesivamente precavidos en no alarmar y demás, y ha sido al contrario. En esto estamos convencidos de que vale más pasarse de frenada, ¿no? En la previsión y tal, que no al revés. Al revés es cuando se ha producido una cantidad de daños tremendos en una ciudad que económicamente está muy al límite. Podemos hablar de ello también. José Antonio, comentas esa falta de información o más bien la información incorrecta, es algo que hemos escuchado también de boca, por ejemplo, aquí en la Diputación del Partido Socialista. Dicen que la información que se estaba vertiendo por parte de la Confederación no se ajustaba a lo que se estaba viendo en la propia ciudad. ¿Pensáis que también esa falta de información ha confiado al resto de las administraciones o al resto de entidades que no estando presentes estaban fiándose de lo que la Confederación iba aportando a través de redes sociales y otros canales? Mira, lo más grave es precisamente esto, ¿no? Esto que tú apuntas ahora. ¿Por qué? Porque el único organismo que tiene datos de previsión, que sabe lo que está ocurriendo en la cabecera del río, que sabe la previsión de lluvias que va a haber en las próximas horas, que sabe la cantidad de nieve que hay en las montañas, que sabe cuánto tarda el agua en venir desde el pantano de Arija hasta Miranda o hasta Tortosa. Todos esos datos los tiene la Confederación Hidrográfica del Ebro. Además tiene unos medios sofisticadísimos para la detección en todo momento y en varias partes del río, a lo largo de todo el río, desde que nace más arriba de Fontibre, hasta que cuando estudiábamos nosotros decíamos que nacía en Fontibre, ahora ya no, ahora nace un poquito más arriba en Campó. Bueno, pues desde que nace en Campó hasta Tortosa, hasta la desembocadura, tiene sistemas electrónicos y que además se cuelgan en la página de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Claro, que venga el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro a sacarse las fotos con la riada en Miranda, a hacer una rueda de prensa y a decirnos que la Confederación Hidrográfica del Ebro no sabe
no tiene datos de que hay, además del Ebro, hay otros 2 ríos más, que son más, no solamente 2, pero ellos dicen 2, que son el Bayas y el Zadorra, que aportan agua al río y que por lo tanto han hecho un tapón y que el agua arriba pues ha hecho una avería mayor. Pues nos parece una tontería, porque no tiene otra calificación más suave, una tontería enorme por parte de un organismo que tiene todos los datos, de que nos venga a decir que un río que lleva millones de años viniendo a Miranda, como es el Bayas y el Zadorra, unos ríos, nos diga que la Confederación no tiene datos, y eso lo dice en una rueda de prensa, y por lo tanto todos estos datos están en los medios de comunicación y los tenemos también lógicamente en la plataforma para aportarlos como documentación clave para pedir responsabilidades a quien ha actuado de esta manera tan irresponsable, ¿no? Vamos a hablar de esas responsabilidades, vamos a hablar también de cómo se ha actuado desde el Ayuntamiento, José Antonio, porque sé que además se ha habilitado una oficina. Tenemos que hacer una pequeña pausa, a la vuelta seguimos hablando de lo que las inundaciones han provocado en Miranda y de cómo se afronta ahora este proceso que queda todavía por delante en unos minutos. Muy bien. Continuamos hablando con José Antonio González, portavoz, impulsor además de la plataforma de afectados por la riada de 2015. Estamos hablando de Miranda de Ebro. Luego le voy a preguntar a José Antonio también por otros muchos municipios que se han visto afectados precisamente por crecidas y avenidas extraordinarias al mismo tiempo prácticamente en toda la zona norte de la provincia. José Antonio, antes de irnos a publicidad hablabas, ¿no?, de la responsabilidad, de cómo la Confederación no había estado para nada acertada en esas previsiones. Se ha hablado también mucho del Ayuntamiento de Miranda durante estas últimas semanas, de si ha actuado correctamente. Sé que al final, por lo menos, se ha habilitado una oficina de atención a los damnificados. ¿Cómo valoráis desde la plataforma esa atención? Hoy, por ejemplo, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, sé que ha estado en Miranda, ha dicho que ha sido buena y dentro de las posibilidades que tenía el consistorio. Yo no sé si compartís esa visión desde la plataforma. No la podemos compartir. De hecho, si la plataforma existe es precisamente por eso, porque el Ayuntamiento no se ha puesto al frente de los ciudadanos desde el primer momento, que es lo que tenía que haber hecho, ¿no? El Ayuntamiento lo que nos dijo a los ciudadanos es que el que tenga seguro va a cobrar y el que no, pues se acabó. Ese es su problema y eso, ¿no? Cuando, lógicamente, la indignación nos llega a todos los ciudadanos, se tenga seguro o no se tenga seguro, si ha habido una responsabilidad por parte o una negligencia, como es evidente y clara por parte de la Confederación, el que hace la avería la paga, ¿no? Y entonces tendrá que responder con su seguro, en todo caso, con el seguro de quien ha hecho esta mala información y esta mala gestión de esta crisis, será el culpable. Si es una negligencia, es claro. Mira, si al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro se les paga por hacer un trabajo, y se les paga bien por hacer su trabajo. Si hacen mal su trabajo, hay una negligencia laboral o una negligencia política, en el caso del presidente de la Confederación, ¿no? Entonces, con las negligencias hay que responder de ellas, pero hay que responder con elegancia y con categoría, diciendo se nos ha ido de las manos, nos hemos equivocado y entonces lo vamos a rectificar. Creemos que ese es el camino que deberían de haber hecho tanto el Ayuntamiento como la Confederación Hidrográfica del Ebro. Por lo tanto, nos obligan a los ciudadanos a tener que emprender un camino. Hemos solicitado desde el primer día de la creación de la plataforma, que fue el lunes siguiente, hemos solicitado al Ayuntamiento una entrevista precisamente para plantearle que abra una oficina y que en esa oficina se registren todos los ciudadanos con todos sus daños y con el valor de esos daños, ¿no? Que algo tan sencillo como eso, que podía haber nacido y que probablemente tendría que haber estado registrado en el protocolo de actuación en una ciudad que está en la orilla del río, ¿no? Pues algo tan sencillo como eso nos ha costado 16 días conseguir que el alcalde nos llame, nos reúna y efectivamente el alcalde habilite, o el ayuntamiento, por no hablar personalmente de él, sino el ayuntamiento habilite una oficina para que esto ocurra. Y vamos más allá, queremos que esa oficina registre todos los datos de todos los ciudadanos, independientemente de que tengan una buena póliza de seguro, de que tengan una póliza de seguro regular, de que la tengan anticuada, de que la tengan mala o de que no tengan, o que la tengan a terceros, como ocurre la gran mayoría, ¿no?
Independientemente de eso, todos los daños que se han producido en la ciudad se tienen que canalizar a la hora de pedir esas responsabilidades y se nos tienen que dar información veraz y además satisfacciones en lo que estamos reclamando, que es la dignidad, ¿no? Que se nos trate como personas y no como niños sin criterio bueno, por no decir otras palabras, que pueden ofenderse personas de otro tipo de eso, ¿no? José Antonio, se ha criticado mucho, por lo menos aquí en la capital, el hecho de que no se desplazasen representantes, por ejemplo, de la Diputación en esas primeras horas a ver qué es lo que estaba sucediendo en Miranda. Yo no sé si habéis tenido contacto ya con el presidente, por ejemplo, de la Diputación, cómo ha sido esa relación o si todavía no se ha producido. A nosotros solamente nos ha llamado el ayuntamiento, no hemos tenido contacto con nadie más. Nadie más hasta el día de hoy ha tenido ninguna autoridad, de ningún tipo, ha tenido contacto con nosotros ni se nos ha llamado para pedirnos los datos que tenemos. Tenemos el seguimiento de las gráficas y de los datos de la página Excel y de la página de la Confederación. Tenemos todos los datos recopilados y podemos aportarlos a quien nos los pida y a quien corresponda. Y lógicamente, dentro de las peticiones que hemos hecho al ayuntamiento, no solamente es la oficina, sino que al ayuntamiento le hemos pedido que se ponga al frente de esta reivindicación, que demande, que busque los medios técnicos y jurídicos para demandar al culpable y para resarcir los daños a una ciudad que, como apuntaba antes, es una ciudad que está al límite. O sea, Miranda es probablemente la ciudad más decadente que podemos tener casi con toda seguridad en Castilla y León, ¿no? Miranda era una ciudad ferroviaria y dejó de serla ya. Era una ciudad en la que ha tenido miles de trabajadores y ahora tiene un centenar y poco de trabajadores. Ha sido una ciudad industrial y todas las grandes industrias de Miranda están cerradas o a un 10% de lo que fueron en su día, ¿no? Y ese es el paisaje que tenemos. Por lo tanto, estamos creando una ciudad de pensionistas que estamos ayudando a los hijos a salir como buenamente pueden, que lo que menos queremos es tener más gastos todavía con pólizas mayores y demás para que nuestros hijos salgan adelante como sea, ¿no? Todos los ahorros de toda una vida entera se nos han ido en las ayudas a los hijos y en sacarlos adelante, y por la irresponsabilidad de alguien que no quiere reconocer su error, o que han dicho cosas tan burdas como las que acabamos de describir, de que no sabían que existen esos dos ríos, que vengan a Miranda a decirnos eso, es que nos llena de indignación, y al final tenemos que crear los ciudadanos esta plataforma para intentar salir adelante. Desde el Gobierno central, José Antonio, también se ha hablado de ayudas. Sé que la vicepresidenta incluso hablaba y se comprometía a que esas ayudas iban a llegar tanto a Miranda como a la zona de Merindades, más afectada por estas inundaciones, pero sé que desde la plataforma las percibís, o por lo menos las sujetáis con alfileres porque creéis que no van a llegar a todos los afectados, ¿no? En el encuentro con el ayuntamiento nos dio unas fotocopias del decreto que regula esto, lógicamente, de las situaciones de emergencia y de condición catastrófica. Se regula de 2005 y una ampliación que hay en 2008, pero eso requiere unas condiciones tan leoninas que hay poquísima gente que pueda reunir esas condiciones, ¿no? Para que haya, en aquellos casos en los que hay una destrucción total de la casa, o sea, se la ha tenido que llevar el río o la ha tenido que hundir el río totalmente, para esos casos, teniendo unos ingresos que sean un matrimonio que sean del sueldo mínimo interprofesional más un 40%, o sea, unos 800 o 900 euros, si se pasan de ahí ya no pueden percibirlo, pueden llegar a percibir un máximo de 15.000 euros en esa vía. O sea, esto es una justificación que no nos saca de ningún apuro a los ciudadanos de a pie, ¿no? Es una vía que habrá que reclamarla también, y eso se lo hemos pedido al ayuntamiento, que también esa vía, pero hay tres vías. Una de ellas, la de reclamar al consorcio de seguros, aquellos que tengan seguros y demás, que lo hagan, y que lo hagan bien, que lo hagan de forma generosa, que no lo hagan racaneando como lo están haciendo y como lo hacen siempre las compañías de seguro.
Otra de ellas es esta vía que ha habilitado la vicepresidenta, que lo hemos oído a la vicepresidenta del Gobierno la semana pasada de decir que se iba a habilitar una partida económica para resarcir a estos casos, que ya decimos que contado, si hay alguien en Miranda, será contado quien lo pueda recibir, ¿no? Y por otro lado, la otra vía, que es la de demandar a la Confederación para que, lógicamente, habiendo un culpable, o sea, que haya un juez que diga, pues efectivamente hay una negligencia por parte de ello porque coincide con la riada, con los datos que la propia Confederación Hidroeléctrica, digo, la Confederación Hidrográfica del Ebro, dice, el agua que está llegando de la cabecera del río para acá, para Miranda, añade, justamente coincide en la hora con el desembalse del pantano de Sobrón, en el que desembalsan hasta 5 hectómetros cúbicos, que son lo que hace que suba desde los 5,5 metros hasta los 7, que es donde se ha producido esta gran catástrofe en la ciudad, ¿no? Ese reconocimiento, si no lo hacen ellos, lo tendrá que hacer un juez, y eso es lo que demandamos a las autoridades, ¿no? Curiosamente, los medios de comunicación de toda España se ponen en contacto con nosotros y las autoridades no han encontrado el camino. José Antonio, como nos queda poquito tiempo, yo sé que, además, para que la gente sea consciente de lo que hay detrás de la plataforma, creo que sois cerca de 2.000 los afectados en Miranda, muchos de ellos ya adheridos a esta plataforma, además muchas firmas las que se están recogiendo. ¿Tenéis contacto con el resto de localidades afectadas por las riadas? ¿Es una pretensión de la plataforma? ¿Queréis ir de forma independiente en cuanto a lo que ha sucedido en Miranda? ¿O vais a ir de la mano con Merindades? Ha concurrido una circunstancia, y es que el día que convocamos la primera asamblea para constituir esta plataforma, acudieron a esa asamblea a algunas personas que tienen propiedades en Miranda y propiedades en Frías o en alguno de los pueblos aguas arriba del Ebro, ¿no? Y a través de ellos, lógicamente, pues se ha ido generando un movimiento en los pueblos de las Merindades, en Frías, en los demás pueblos hasta Miranda, en Montejo, en Sobrón y demás, para llegar a un acuerdo entre todos y para tener una vía común de reivindicación. También esto, en la reunión que tuvimos con el ayuntamiento, se lo trasladamos al ayuntamiento, de que se pusieran en contacto por ese principio que hay de que a mayores daños, mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, si va cada pueblo por su lado, pues lógicamente tendrán muchos más problemas que con la unificación de todos los pueblos en la reivindicación común, pues habrá lógicamente unas garantías de éxito mayores. Eso lo pedimos por activa y por pasiva y lo vamos a seguir reivindicando. Esa va a ser la finalidad de la plataforma a partir de ahora, más que gestionar la canalización de las reivindicaciones, va a ser que esto no se olvide, que no pase esto de los telediarios y después ya hay otras noticias que lo llevan al olvido, sino que este daño nos ha hundido a muchas familias en un lugar muy difícil para seguir adelante, y que queremos que esto que no se olvide, que no quede como hasta ahora parece ser que se intenta que quede, ¿no? En el olvido y en que cada uno se arregle como pueda. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con la plataforma, con los afectados también, José Antonio. Yo te agradezco mucho que hayas compartido este ratito con nosotros, que hayas aportado la visión de los damnificados, porque hemos intentado además en varias ocasiones también hablar con el ayuntamiento, no ha sido posible que el alcalde al final nos atendiese, y sí que queríamos conocer lo que pasa en esta parte de la provincia, porque sabemos que además hay mucha gente afectada y mucha gente pasándolo mal. Esperemos que todo salga bien y que todo tome su cauce, pues para que al final se pague por esa negligencia como afirmáis desde la plataforma. Muchas gracias, José Antonio. Pues gracias a vosotros, porque lógicamente el que salga en los medios de comunicación es una de las garantías mayores de que nos harán caso, ¿eh? Así que seguir insistiendo en lo del ayuntamiento, porque a nosotros nos costó 16 días, en fin, seguir animando, que igual llega vuestro momento. Gracias, José Antonio. Nosotros seguimos ahora en el escritorio local.